Muy buenas tardes, hermanos, y visitas que nos honran con su presencia. Sean todos bienvenidos. Será la bendición que tengamos esta oportunidad para meditar en la palabra de Dios juntos, seguir esta serie, ¿verdad?, que hemos estado llevando, una serie que nos muestra la importancia de la fe. Quiero que comencemos considerando Primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4. Dice el apóstol: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Dice, esta es la victoria que ha vencido o que vence al mundo: nuestra fe. La fe es nuestra victoria, según Primera de Juan 5:4. La fe es nuestra victoria. Por la fe en Cristo somos más que vencedores. Romanos 8:37. Y esto es exactamente lo que hemos estado viendo en el libro de Daniel. Vemos cómo la fe es la respuesta que trae victoria. En cada una de estas historias, hermanos, vemos un patrón que consiste de tres partes. Vemos la fe probada, vemos que la fe vence la prueba y vemos que la fe recibe galardón. Ese es el patrón que vemos en la historia de Daniel 1, Daniel 2 y la que veremos mañana en Daniel capítulo 3. Hoy nos vamos a enfocar en Daniel capítulo 2 y vamos a ver este patrón también. Vamos a ver cómo Daniel y sus amigos son probados, cómo vencen la fe y luego cómo son galardonados. Y el aspecto clave de esta historia en Daniel capítulo 2 gira alrededor de un sueño. De un sueño. Capítulo 2 de Daniel leemos como Nabucodonosor, el rey de Babilonia, del imperio babilónico, tiene un sueño. Esto es muy importante porque en este sueño está relacionado Dios. En Hebreos 1:1 nosotros leemos que esa era una de las maneras por la cual Dios se comunicaba con el hombre en el pasado. Hebreos 1:1 nos dice cómo se comunica hoy a través del Señor Jesucristo, a través del Nuevo Testamento. Ya no hay revelaciones, hoy ya no hay profecías ni sueños. Así que, teniendo eso en cuenta, vamos obviamente a considerar el contexto histórico, porque es muy importante evaluar los sueños en el Antiguo Oriente. En el Antiguo Oriente, los sueños eran considerados como mensajes de los dioses. Entonces se lo tomaban muy en serio. Ellos consideraban que estos mensajes eran traídos por dioses, por un espíritu. Y el espíritu tenía nombre, se llamaba, dice, Sakiku. Sakiku, ¿no? Eso en el mundo del Antiguo Oriente. Y dice que estos sueños tenían dos tipos de mensajes. Tenían los sueños mensajes y los sueños simbólicos. En los sueños mensajes, la persona supuestamente recibía un mensaje directo de una deidad. Por lo tanto, no se requería interpretación. Era un mensaje directo. Pero los sueños simbólicos involucraba que la persona experimentaba algo o veía algo y obviamente no lo entendía y requería una interpretación. Y obviamente esa interpretación, según también la arqueología y la historia, nos indica que podía ser de dos formas. Podía ser deductiva o intuitiva. Cuando era deductiva, lo que hacía básicamente era que los sabios del reino consultaban un libro de los sueños, ¿ok? Ellos tenían una especie de base de datos, ¿verdad?, escrito, que si la persona, por ejemplo, soñaba con algún animal, significaba tal cosa, y lo apuntaban. La persona soñaba con otra cosa, lo apuntaban. Entonces, obviamente, al escuchar el sueño, ellos iban al libro y lo consultaban. Esto más esto más esto, esto es la interpretación. Eso en el Antiguo Oriente. Esa es la forma deductiva, pero también podía ser de manera intuitiva, en la que básicamente el sabio simplemente usaba la intuición o la sabiduría y decía, bueno, significa tal cosa. ¿Ok? Ahora, esos sueños dados por los dioses conllevaban algún bien
o algún mal. Entonces, cuando la persona que tenía el sueño no entendía eso, evidentemente necesitaba saber interpretación para saber si era algo bueno o si era algo malo. Porque si era algo malo, tenían que hacer el correspondiente ritual para evitar que lo malo ocurriera. Eso se ve en el Antiguo Oriente, en muchas historias, en muchos escritos, en la arqueología, para las guerras, para las decisiones, para todo. Ahora, teniendo eso en cuenta, vamos a entender por qué la premura, ¿verdad? O la urgencia de Nabucodonosor en saber lo que está pasando con ese sueño que recibe. Así que vamos a la historia bíblica y vamos a iniciar considerando algo pasó aquí. A ver. Algo pasó aquí que no entiendo. Y no tenemos diapositiva por alguna extraña razón. Ok. Vamos a la historia. Primero tenemos la situación de Nabucodonosor, luego vamos a ver la prueba de fe y por último la respuesta de Dios. Que se borraron la diapositiva, yo no sé cómo. Déjame cerrar primero para ver si de repente reviven. Una cosa, nunca me había pensado semejante cosa. Ok, en lo que habla de eso, hermanos, vamos a Daniel capítulo 2. Vamos a ver la situación de Daniel. Vamos a ver la situación de Nabucodonosor. Ok, en capítulo 2, lo primero que vemos en el versículo 1 es el sueño del rey. Dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Y hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo, he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. ¿Ok? Aquí vemos el sueño y vemos la petición. Y algo que es interesante es que vemos en el versículo 1, dice que se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Otra versión dice que sufrió insomnio. En otras palabras, se le quitó el sueño. O sea, fue un sueño tan impactante, se perturbó su espíritu y se llenó de preocupación. ¿Esto qué es? ¿Ok? Luego por eso llama a ¿quiénes? Llama a magos, astrólogos, encantadores, ¿verdad? Caldeos. ¿Quiénes son todas estas personas? De nuevo, según la costumbre, eran los sabios. Los magos eran una especie de sacerdotes divinos, los astrólogos eran nigromantes, personas que supuestamente contactaban a los muertos, ¿verdad? Y conocían sobre las cosas, ¿no? Habían encantadores o hechiceros, quienes supuestamente tenían poder sobrenatural al contactar a las personas o a los espíritus o a los dioses. Y también caldeos, también se traduce como astrólogos, que eran sabios en general, que veían, ¿verdad?, el cielo, o incluso sacrificaban animales, le sacaban los riñones y leían el riñón y decían, ok, esto es lo que va a pasar. Sí, todas esas cosas representan aquí estas personas. Pero la pregunta es, ¿cabe Daniel y sus amigos en estas categorías? Recordemos que en el capítulo 1, Daniel y sus amigos estaban en la corte
como sabios, como personas a que el rey podía consultar. ¿Caben Daniel y sus amigos en estas descripciones? No. Y más adelante lo vamos a confirmar. Obviamente, en versículo 4 vemos que los sabios, como costumbre, como mandaba la costumbre, vamos a ver lo que solicitan. Dice, entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, en la lengua de Caldea o de Babilonia. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Eso era lo normal. Di el sueño y te mostraremos la interpretación. Ya vimos en el contexto que al escuchar el sueño podían interpretarlo ya sea deductiva o intuitivamente. ¿Ok? Versículo 5. Vamos a ver cuáles son las órdenes del rey. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé, si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mis dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Aquí hay varias cosas. Primero, tenemos que considerar que hay una característica aquí en la traducción de la Reina Valera que obviamente es desafortunada. En Daniel 2:5, la Reina Valera traduce el asunto lo olvidé. El asunto lo olvidé. Pero si nosotros consultamos, por ejemplo, otra versión como la Nueva Biblia de las Américas, leemos mis órdenes son firmes. Y cuando indagamos, obviamente notamos que hay una gran diferencia. Y en resumen, lo que ocurre es lo siguiente. En la Reina Valera del 60 se traduce una interpretación. Porque literalmente lo que dice el original es la palabra ha salido de mí. O sea, Nabucodonosor dice, la palabra ha salido de mí. O sea, los magos dicen, di el sueño y te damos la interpretación. Dice Nabucodonosor, ya he hablado lo que he hablado. O sea, ya mi palabra ha salido. Es lo que quiere decir realmente. En otras palabras, como traduce otra versión, mi decisión es firme. Y uno se pregunta, pero entonces ¿cuál? Obviamente la que sigue en los siguientes versículos que acabamos de leer, versículos 5 y 6. ¿Cuál es su palabra? Ya ha salido. Díganme el sueño y la interpretación. Quiero el sueño y la interpretación. Esa decisión es firme. Y obviamente conlleva demandas y castigos. Ahí están las demandas. Díganme el sueño y la interpretación. Si me la dicen, van a tener dones en mi favor. Si no, van a tener un grave castigo. Grave castigo. ¿Cuál era el grave castigo? Iban a ser despedazados literalmente. Y si algo que han conocido los babilonios será por su brutalidad. Alguien que por favor lea brevemente 2 de Reyes 25, 6 y 7. 2 de Reyes 25, 6 y 7. ¿Qué le hizo el rey Nabucodonosor a Sedequías? El rey marioneta que había colocado sobre Judá y que se rebeló contra él y que luego trajo obviamente la destrucción total de Jerusalén y del templo y la ciudad, etc. ¿Qué le hizo? Vamos a leer 2 de Reyes 25, 6 y 7. Este pues el rey le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya y a Sedequías le sacaron los ojos y atados con cadenas lo llevaron a Babilonia. ¿Qué les parece eso? Primero mata a sus hijos enfrente de él y luego le saca los ojos. Evidentemente era un hombre cruel y lo que estaba diciendo aquí era muy en serio. Muy en serio. ¿Ok? Entonces, lamentablemente, como les digo, se interpreta en la Reina Valera del 60, los traductores interpretan que Nabucodonosor ha olvidado el sueño. Pero alguien, por favor, que lea Daniel 2:47, por favor.
Y vamos a comparar si eso es así. Vamos a ver que según el contexto no es posible que se haya olvidado del sueño. 2:47, ¿qué dice? El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es el Dios de dioses, Señor de los reyes, el que revela los misterios, estuviste grandes misterios. Ok. Dice, pues pudiste revelar este misterio, le dice Nabucodonosor a Daniel. La pregunta es, ¿cómo sabía Nabucodonosor que verdaderamente Daniel había dado el sueño y la interpretación? Si él lo había olvidado. No tiene sentido. De nuevo, el texto dice la palabra ha salido de mí y se interpreta como si se hubiera olvidado, pero no es así. Lo que quiere decir es que su orden ya era firme. Debían dar el sueño y la interpretación. Así que eso mismo ocurre en Daniel 2:8, tanto en el versículo 5 como en el versículo 8. Así que tengamos eso en cuenta. No es correcta esa traducción y obviamente el contexto también lo avala. Ok, dicho eso entonces, vamos a ver cuál fue la respuesta de los sabios. Versículo 7. ¿Alguien, por favor? 2:7. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga al rey el sueño a sus siervos y les mostraremos la interpretación. De nuevo insisten, ¿verdad? Díganos el sueño, entonces le vamos a dar la interpretación. Bueno, ¿esto qué muestra? Que no son sabios, estos sabios no son tan sabios, ¿no? Pero también deja ver la incapacidad de tanto sus prácticas como sus dioses. No pueden responder. No pueden responder. Ahora, luego de eso, al escuchar esa respuesta de los sabios, Nabucodonosor les da una advertencia, versículos 8 y 9. ¿Alguien más? 8 y 9. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me aleja. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Ajá. Vean esto. La norma era, diga el sueño, se da la interpretación. Nabucodonosor está yendo en contra de la norma y la práctica común. Y obviamente los sabios dicen, pero esto no tiene sentido. ¿Cómo vamos a interpretar el sueño si no sabemos cuál es el sueño? Pero se nos da la razón del por qué esta injusticia que está cometiendo Nabucodonosor con sus sabios. En el versículo 9, en la última parte, dice: ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Dice: decidme pues el sueño para que yo sepa. Dice: para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. El sueño, ¿quién no sabe nada más? Evidentemente este versículo lo indica. Nabucodonosor, solo lo sabe él. Entonces él dice: no se los voy a decir porque yo quiero saber si me lo van a interpretar bien. Esto nos muestra también que obviamente él estaba preocupado, era un sueño terrible, tal vez lo comprometía a él, tal vez lo iban a usar en su contra. Entonces él dice: no, yo me voy a asegurar de que su interpretación sea fiel. Si me dicen el sueño, sé que entonces va a ser la interpretación correcta. Así de simple. Entonces, aunque es injusto con sus sabios y va en contra de la norma, el rey se asegura de tener una fiel interpretación de ese sueño. Obviamente, escuchando estas cosas, vemos la resolución de los sabios, versículos 10 y 11. ¿Alguien más? 10 y 11. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosas semejantes a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Es imposible, rey. ¿Quién ha hecho eso?
¿Quién ha hecho? Solamente usted ha hecho eso. Básicamente lo que ellos están, digamos, justificando, ¿no? Entonces, excepto los dioses, ¿no se supone que los sabios tienen contacto con los dioses? Entonces ni los dioses lo saben realmente. En otras palabras, lo que ellos están diciendo, nadie puede hacer esto. Nadie puede hacer esto. Y obviamente esto muestra la incapacidad de ellos, de sus prácticas y de su paganismo, de sus dioses. Eran simplemente invenciones humanas. Ahora, versículos 12 y 13, esto hace despertar la ira de Nabucodonosor. Versículos 12 y 13, vamos a ver cómo reacciona el emperador. ¿Alguien? Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y quitaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Lo que comenzó como una orden, una simple orden, luego una advertencia, se convirtió luego en un edicto. Todos los sabios van a morir. No sirven para nada. No son sabios de verdad, no son adivinadores, no son encantadores, no son hechiceros, no son astrólogos, no son lo que dicen ser, porque no están revelando el misterio ni su interpretación. Entonces, ¿a quiénes incluye como sabios? Incluye a Daniel y a sus amigos. Obviamente aquí la fe de Daniel y sus amigos es probada. Ya vimos la situación, vamos a ver ahora la prueba de fe de Daniel y sus amigos. Y lo primero que vemos en los versículos 14 en adelante es que Daniel y sus amigos responden con sabiduría. Versículos 14 al 16, alguien por favor, 14 al 16. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que él habló. Y Daniel entró y pidió al rey que leyese bien, y que él mostraría la interpretación del rey. Ok, vemos que, ¿cómo responde primero? Responde con sabiduría esa fe. Daniel, obviamente, se entera de esta situación, lo cual nos indica que ni Daniel ni sus amigos estaban presentes en esa primera reunión con esos otros magos, caldeos y astrólogos y demás. Entonces, ¿qué hizo Daniel? Dice que habló sabia y prudentemente con el jefe, ¿verdad? Básicamente el verdugo, Arioc, el que llevaba la orden de eliminarlos. ¿Qué hizo? Buscó conocer la causa del edicto y luego pide tiempo al rey. Pero interesantemente, nosotros vemos que aquí, en estos versículos, se le da tiempo a Daniel. La pregunta es ¿por qué? ¿Recordamos lo que leímos hace un momento? Los astrólogos decían, no, dinos el sueño y la interpretación. Díganos el sueño y le daremos la interpretación. Y después le hicieron lo mismo y Nabucodonosor, no, yo sé que están tratando de comprar tiempo, ganar tiempo. Y obviamente se enfurece en contra de esos sabios, pero cuando es con Daniel, le da tiempo. Eso no me parece interesante. ¿Por qué será que ocurre eso? Bueno, hay dos posibles razones. Alguien, por favor, que lea Daniel 1, 19 y 20. Daniel 1, 19 y 20. Y el rey habló con ellos, no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores de todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Muy bien. Aquí hay algo muy interesante. Dos posibles razones por las que Nabucodonosor sí le da tiempo a Daniel y no a los demás. Es número uno, pues la providencia de Dios. Obviamente detrás de todo esto está Dios controlando las cosas, pero también está el carácter de Daniel. Daniel 1, 19 y 20 dice que como ellos, Daniel y sus amigos, no habían quienes en Babilonia. Número uno.
Luego el versículo 20 dice que eran 10 veces mejor que los demás. Entonces estamos hablando de personas que obviamente habían ganado cierto estatus, cierto respeto delante de Nabucodonosor, y obviamente él dice, ok, este hombre siempre me ha sorprendido, ese hombre Belsasar, ¿no? Siempre me ha sorprendido, voy a darle tiempo. Ok, así que vemos la sabiduría de Daniel. Así responde a la prueba, con sabiduría. Luego responde con oración. Versículos 17 y 18, alguien por favor, 17 y 18. ¿Qué dice? Muy bien. ¿Para que hicieran qué cosa? O sea, Daniel se entera de eso, va a hablar con sus amigos y ¿qué les dice? ¿Para qué? Dice, ¿para pedir qué cosa? Para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio. Gloria a Dios por la misericordia, ¿verdad? De Él. Son nuevas cada mañana, dice Lamentaciones 3, 22 y 23. Eso es lo que necesitaban, misericordia. Y obviamente Daniel y sus amigos sabían muy bien de esa grandiosa misericordia y por eso la buscaron y por eso la hallaron. Daniel y sus amigos aquí lo que hacen es priorizar en comunicarle el problema a quien verdaderamente podía solucionarlo. Recordemos, había sentencia de muerte, era cuestión de tiempo. Y entonces ellos le comunican el problema a quien verdaderamente podía salvarlos. Daniel y sus amigos priorizaron en la oración. Respondieron ante la prueba con la oración. Ahora, algo interesante también ocurre aquí en el versículo 18, es que hay un contraste. Dice, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen, nótese esa última frase, con los otros sabios de Babilonia. Aquí es donde se hace la gran distinción entre Daniel, sus amigos y los otros sabios de Babilonia. Estos eran hombres judíos. Los demás eran obviamente del área, y eso explica por qué judíos no estaban en esa primera reunión en asuntos caldeos, ¿no? En asuntos de Caldea o de Babilonia. Entonces hay una gran distinción. Todos son conocidos como sabios, pero hay una gran distinción entre Daniel y sus amigos con el resto de los sabios. Ok, entonces vemos que es la correcta respuesta a la prueba. Sabiduría y luego la oración. Y eso nos lleva a preguntarnos entonces cuál fue la respuesta de Dios. Vamos a leer el versículo 19. Dices, entonces, luego de responder con fe, ¿verdad? Expresada en sabiduría y oración, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual, aquí lo que vemos la respuesta de Dios, ¿verdad? Y vemos la respuesta de Daniel. Responde con oración de alabanza a Dios. Dice, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido que tenía Nabucodonosor. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos. Responde la oración, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Qué glorioso es nuestro Dios, que responde las oraciones de sus hijos. Aquí vemos obviamente esa oración de exaltación a Dios de parte
de Daniel. Y vemos también el contraste, ¿no? Por un lado, los otros sabios, por más que quisieran que sus dioses hablaran, no hablaron, no respondieron. Pero, sin embargo, vemos en Daniel que habló al Dios Todopoderoso, el único y verdadero. ¿Y qué hizo Dios? Responde. Obviamente es una victoria sobre el paganismo de parte de Dios. También la respuesta de Dios la vemos en la interpretación del sueño. Los versículos 24 hasta el 45, obviamente no vamos a leer por cuestión de tiempo, nos hablan de la respuesta también que Dios da. No solamente Dios da el sueño, que era lo que quería Nabucodonosor, también da la interpretación. ¿De qué se trataba el sueño? Bueno, para resumir estos versículos brevemente, pero igual los insto a leerlos en casa, es que Nabucodonosor tuvo un sueño de una imagen, de una estatua terrible, grande, dice, que tenía la cabeza de oro, que tenía el pecho y sus brazos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies de hierro y barro cocido. Lo cual luego dice, una piedra sin causa humana se dirige hacia esa estatua y la destruye impactando los pies y la hace, ¿verdad?, polvo, la destruye completamente. Y luego esa piedra se vuelve una gran montaña, la cual Daniel luego llama ese reino que iba a establecer Dios, que iba a ser para siempre y que nunca sería destruido. Ese es el sueño. Pero obviamente sigue hablando Daniel y le dice al rey, esta es la interpretación. Oh rey, tú y tu reino son la cabeza de oro. No hay glorioso reino que haya existido como el de Babilonia, en lujo y esplendor. Pero luego se van a levantar otros 3 reinos. ¿Cuáles son esos? El reino medo-persa, el reino macedonio o griego y luego el romano. Y dice que durante los tiempos, los días de ese imperio romano se iba a levantar este reino. Dios iba a levantarlo. Un reino que jamás sería destruido. Y sabemos que ese reino es la iglesia. Amén. Que nunca ha sido destruido desde los tiempos romanos. Obviamente, luego termina Daniel diciéndolo, le dice esto al rey, esto es lo que te ha mostrado Dios, oh rey, lo que ha de acontecer después de ti. ¿Cómo reacciona ante semejante interpretación, ante semejante revelación Nabucodonosor? Vamos a leer versículos 46 al 49. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e inciensos. El rey del mundo conocido en aquellos días se está inclinando sobre un judío o enfrente de un judío. Obviamente lo que está viviendo el rey aquí es algo que nunca se ha dado. Y él lo sabía. Él sabía que estaba pidiéndoles algo imposible a sus sabios, o al menos le dio la oportunidad de que probaran sus poderes. Pero solamente Dios lo hizo a través de Daniel. 47. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. En otras palabras, de nuevo, Nabucodonosor no había olvidado su sueño, él lo sabía y por eso supo que lo que estaba diciendo Daniel era lo correcto. Entonces, 48, el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, obviamente son Ananías, Azarías y Misael, sus amigos, que estaban en la corte del rey. Entonces vemos la respuesta de Dios en la oración de alabanza de Daniel por haber recibido el sueño, lo vemos también en haber recibido la interpretación y la vemos también en la exaltación de Daniel y sus amigos. Aquí vemos el galardón que reciben, fueron exaltados
El rey se postra delante de estos judíos, de Daniel, perdón. El rey le dio presentes a Daniel. El rey le dio gloria a Jehová. El rey le dio muchos honores y favores a Daniel. Y obviamente también poder a sus amigos. Entonces, aquí vemos cómo se completa ese patrón. Vemos la fe probada, la fe como vence la prueba, y vemos el galardón de responder con fe. Y esto obviamente nos muestra que es la manera, ¿cuál es la manera correcta de responder ante las pruebas? Con la oración. Con la oración. Y de esto vamos ahora a hablar estos últimos minutos, porque esta es la gran enseñanza que nos muestra Dios en esta historia. Dos grandes lecciones aprendemos sobre la oración aquí, hermanos. Primero, que Dios nos ha provisto el transformador regalo de la oración. Dios nos ha provisto el transformador regalo de la oración. Daniel, Misael, Azarías y Ananías sabían muy bien que comunicarse con Dios lo cambiaba todo. Ellos sabían muy bien eso, por eso apenas se enteran de la situación, ¿qué es lo primero que hacen? Orar, pedir misericordias a Dios. Ellos saben que lo cambia todo orar, lo cambia todo en ellos y fuera de ellos. No olvidemos esto, hermanos. Ellos sabían muy bien que comunicarse con Dios lo cambia todo en ellos y fuera de ellos, independientemente de las circunstancias. Tan pronto, de nuevo, que conocieron la situación, oraron. Entonces, obviamente, ellos sabían qué significa la oración. ¿Lo sabemos nosotros? ¿Qué es la oración? ¿Qué es la oración para nosotros? Orar, hermanos, es una expresión de lo que somos. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, somos seres con una dignidad especial, única por encima del resto de la creación. Somos los únicos seres que naturalmente necesitamos, deseamos y buscamos de nuestro Creador. Y la oración es una expresión de eso, de buscar de Dios. Así que la oración es una expresión de lo que somos. Por lo tanto, también la oración es una necesidad humana de conectar o tener comunión con nuestro Creador. Orar también es una expresión de que conocemos a Dios. No solamente basta, obviamente, considerar o creer que existe un ser superior. No, también orar es una expresión de que conocemos a Dios a través de su revelación especial, es decir, la palabra de Dios. En la medida que nosotros conocemos a Dios por medio de su palabra y de la persona de Jesucristo, tendremos cada vez más y más una cercana e íntima relación con Dios por medio de la oración. Así que se involucra obviamente el conocimiento de la palabra de Dios. Así que, ¿cuánto oramos, cristianos? ¿Cuánto oramos? ¿Sabe cuánto oran los musulmanes? 5 veces al día. ¿Cuánto oramos nosotros? ¿Sabe cuánto oran los judíos tradicionales hoy? 3 veces al día, como Daniel, capítulo 6, versículo 10. ¿Sabía usted que el 30% de los ateos algunas veces oran? ¿Sabía usted eso? Según una estadística que se hizo en el 2008, ateos y agnósticos respondieron que algunas veces oran. 30% de ellos. ¿Cuántas veces oramos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros al lado de los musulmanes, los judíos y los ateos? ¿Cuántas veces oramos? Dios nos ha provisto del transformador regalo de la oración. ¿Cuánto oramos? Pero aún más importante que la cantidad, ¿cómo oramos? Porque más que cantidad es también calidad, y obviamente involucra relación, intención, corazón, emoción. Eso es lo que
relación con Dios. Dios no es un ser abstracto o una cosa, es una persona. Cada vez que oramos, obviamente, desarrollamos ese vínculo con Dios. ¿Cómo oramos? Más que cantidad, calidad. Entonces, ¿qué es la oración? Quiero darles una definición que da un escritor que me pareció demasiado oportuna. Dice así: la oración es continuar una conversación que Dios ha comenzado a través de su palabra y su gracia, la que con el tiempo se convierte en un pleno encuentro con Él. Absolutamente. Eso es la oración. Repito, la oración es continuar una conversación que Dios ha comenzado a través de su palabra y su gracia, la que con el tiempo, la práctica, se convierte en un pleno encuentro con Él. Hermanos, perseveremos en la oración. Perseveremos en la oración, como enseña 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, como enseña Romanos 12:12, como enseña Efesios 6:18, como enseña Colosenses 4:2, como enseña 1 de Pedro 4:7. Orad sin cesar, orando sin cesar, perseverando en la oración. Eso es lo que dice todos esos versículos. Orar, 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 orar. No dejemos de orar a Dios. Sigamos la conversación con Dios. No lo dejemos en visto a Dios. No lo dejemos en visto. Y Él cambiará todo en nosotros y fuera de nosotros, independientemente de las circunstancias. Hermanos, vengan bienes o males. Vengan bienes o males, su gracia y sus promesas permanecen para siempre. Y su amor es eterno. No está limitado a esta esfera. Trasciende además de esta vida. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Independientemente de las circunstancias, Dios es fiel y Dios es bueno. Él, como sea que responda a nuestras oraciones, ya sea con un sí, ya sea con un no, ya sea con un aún no, ya sea con un no, te voy a dar esto, que esto es mejor, o un simplemente no, Él es fiel y bueno. Entonces debemos perseverar en ese maravilloso regalo de la oración. Segundo y último, aprendemos también que Dios nos galardona cuando priorizamos en la oración. Así como Daniel, Ananías, Misael y Azarías evidenciaron una fe que prioriza en la oración y fueron galardonados, como ya vimos, así también lo hace nuestro Dios con nosotros si hacemos lo mismo. Si respondemos a las pruebas, priorizando en la oración. Jesús fue muy claro al respecto, ¿no? Vayamos allá, Mateo 7:7. Mateo 7:7. ¿Qué dijo Jesús? Hablando sobre la oración. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y luego indica que el Padre, dice, versículo 11, dará buenas cosas. Dará buenas cosas a los que le piden. Hermanos, es una grandiosa promesa que tenemos como hijos de Dios. De que Él va a responder, y va a responder buenas cosas. Buenas cosas. Nuestro Señor nos enseña aquí que Él nos da buenas cosas. Pero también hay que considerar lo que no enseña Jesús aquí. Jesús no enseña aquí que el Padre nos dará siempre todo lo que le pedimos. Jesús no dice eso. Sino que siempre nos responderá y con buenas cosas. ¿No le parece maravilloso eso? Porque podemos pedir lo que no es bueno o lo que es mejor para nosotros. Sin embargo, Él responde con lo mejor. Algunas veces, como decía, nos dará lo que pedimos, otras veces nos dará cosas mejores, otras veces nos dará el mayor bien, que podría ser un no.
Si priorizamos en la oración, entonces seremos galardonados, siempre con su favor. Eso sí lo tenemos por seguro, hermanos. Siempre tendremos su favor. Ahora yo le hago esta pregunta y desafío, en base a lo que hemos aprendido hasta ahora. Si es cierto que seremos galardonados siempre con su favor, independientemente de las circunstancias, independientemente de la respuesta de nuestra oración, entonces, ¿cuál es ese favor? ¿Cuál es ese favor que nos da? Bueno, la respuesta que sea que nos dé Dios, ese es su favor. Obviamente, para ser más específico, eso lo vamos a descubrir personalmente, porque solo usted sabe en intimidad, ¿verdad?, con usted y Dios lo que ha pedido y lo que Dios le está respondiendo. Entonces eso lo vamos a descubrir personalmente. Pero les pongo este desafío. Si dos cristianos fieles son diagnosticados con la peor enfermedad terminal, ambos piden sanación, pero solo uno se salva, el otro muere. Pregunta, ¿a quién ama Dios más? Quiero escuchar respuesta, no es una pregunta retórica. ¿A quién ama Dios más? ¿Cómo dice, Ashley? A los dos. ¿Alguien más? ¿A quién ama más? ¿A quién ama más, Ashley? A los dos. ¿Por qué a los dos? Porque pasa con lo que usted dice, o sea, si le da cuenta de que no aquí, pues algo es, pero es para bien de él. Y si la otra persona se sanó o se curó de todo, también para algo es para esa persona. ¿Alguien más quiere aportar? ¿A quién ama a Dios más? ¿Al que sanó o al que no sanó? ¿Al que vivió o al que murió? Hermano Rolando, queremos escuchar su sabiduría. ¿A quién amo más? Como dijo la hermana, el amor de Dios para todos no necesariamente se manifiesta de una sola forma. Puede no darle una sanidad a alguien, como aparentemente a Pablo no se le dio. Muy bien. ¿Estamos entendiendo? No es solamente escuchar aquí, es también pensar. Porque así obviamente vamos a atesorar en nuestra mente cuando tengamos que vivirlo. Porque hermanos, cuando nuestra fe sea probada, cuando vengan los desafíos de la vida, cuando las personas o circunstancias nos pongan en estrecho, como estuvieron Daniel y sus amigos, cuando vengan los problemas, las malas noticias, debemos priorizar en la oración, que no es más que priorizar en Dios y sus recursos ilimitados. Si priorizamos en la oración, Él nos va a galardonar con su favor, independientemente de sus circunstancias, de las circunstancias, perdón. Él nos responde no con lo que queramos, sino con lo que necesitamos. Él proveerá, en algunos casos, la salida, en otros casos, la fuerza para llegar a la salida, y en otros casos, la calma y esperanza, pese a que no haya salida. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué pasa con el que se salva de la enfermedad terminal? Recibió su favor, recibió el favor de Dios y lo usará como cristiano fiel para servir a otros. Todavía no era su momento. Pero el que falleció, ¿cómo recibió su favor? Estando en su presencia. ¿Estamos entendiendo? Independientemente de las circunstancias, algo seguro tenemos los hijos de Dios, que con la oración tenemos su favor siempre. Siempre. Así que hermanos, Dios nos ha provisto del transformador regalo de la oración y promete galardonarnos con su favor si priorizamos en ella. Gloria sea nuestro Dios por la oración. Amén. No dejemos de orar, oremos sin cesar. Y no voy a bajarme de aquí sin antes ponerle otro desafío. Véanse los unos a los otros, véanse los unos a los otros, véanse unos a los otros. Vean lo que vamos a hacer, vean lo que vamos a hacer.
Ahora en la noche, antes de acostarnos, justo antes de acostarnos, vamos a orar, ¿ok? Como de costumbre, o como debería ser nuestra costumbre. Y vamos a orar por cada uno de los que estamos aquí presentes, por nombre, ¿amén? Ya están comprometidos delante de Dios. Al menos recordemos la mayoría de los nombres, ¿ok? Oremos los unos a los otros, oremos sin cesar. Que el Señor nos siga bendiciendo, hermanos.